Esta noche en Diálogo, Delia Arita conversa con la diputada Doris Gutiérrez. Delia. Buenas noches, Carlos y televidentes de Notifides y también a quienes nos miran a través de las diferentes plataformas de Suyapa Medios. Efectivamente, ya me acompaña la diputada Doris Gutiérrez para hablar en torno a lo que usted señalaba, estos dos recursos que se han admitido hoy en la Corte Suprema de Justicia, uno de ellos presentado por la bancada del Pino la semana pasada para que se declare inconstitucional la reforma que se aprobó a la ley orgánica del Congreso Nacional, particularmente el artículo 10 que establece lo que es un fuero legislativo aquí en el Congreso, pero que sea doña Doris quien nos explique lo que se aprobó y por qué también ustedes están solicitando que esto se declare inconstitucional. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a Carlitos Ramos en Notifides. Decirle que nuestra motivación fue responder precisamente a la indignación de la sociedad hondureña que plantea que no es justo que nosotros los diputados gocemos de privilegios, entre ellos manejar un fondo departamental, aparte de un aumento de salario que ya tuvimos el año pasado, y aparte también un fuero que es nada más ni nada menos que una inmunidad. No se justifica según nosotros porque la función legislativa está claramente definida, es proponer, debatir, reformar las leyes y uno tiene que hacerlo en el marco de la Constitución y de las leyes secundarias. Entonces no tiene necesidad de acudir a una inmunidad. Se lo digo yo que he tenido 6 periodos de estar aquí, he presentado cosas muy delicadas en este Congreso, he denunciado expresidentes, exalcaldes, exministros y bueno, aquí me tiene, nunca he tenido necesidad de andar con guardaespaldas ni de andar protegiéndome más que con la ayuda de Dios, ¿verdad? Así que nuestra bancada decidió presentar este recurso de inconstitucionalidad también por la manera como fue aprobado, de manera a matacaballo, con una desesperación y con un deseo de que pasara y que fuera ratificado por todos para cubrirse en alguna medida de un manto de inmunidad y de impunidad. Así que nos alegra de que nuestra solicitud o nuestro recurso haya sido admitido. Eso no quiere decir, y queremos explicarlo muy bien a los amables televidentes de Notifides, que no es que ya esté aprobado, sino simplemente fue admitido porque reúne los requisitos de fondo y de forma. Y luego, el siguiente paso, ¿cuál es? Pues que la Sala de lo Constitucional tiene que discutirlo y tiene que tomar una decisión al respecto. Si hay, digamos, unanimidad en toda la sala, que creo que son 5, entonces ya queda prácticamente firme. Pero si no hay unanimidad, pasaría con uno que no esté a favor, pasaría al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, nos ha extrañado un poco que lo hayan admitido tan rápidamente y a la vez pues nos alegra porque muchas veces los recursos de inconstitucionalidad pasan ahí un montón de tiempo y ni siquiera se sabe si son admitidos o no. Entonces ahora pues estaremos a la espera ya de la resolución final con la esperanza de que realmente se actúe de conformidad con la ley y que a los diputados u otros funcionarios que se puedan plantear no debemos de gozar de ningún privilegio porque todos somos iguales ante la ley y nosotros cada quien tiene riesgo en las funciones que desempeña. Ustedes los periodistas también, pero por eso no se van a cubrir de un manto de impunidad, entonces, o de inmunidad. Entonces nosotros pues esperamos que se actúe de conformidad a lo que establece la Constitución y que nuestra petición sea admitida y resuelta favorablemente. La justificación presentada por el secretario, el diputado Tomás Zambrano, de que aquí en el Congreso Nacional los diputados ya no querían integrar comisiones, ya no querían votar, fue la excusa, por así decirlo, doña Doris, para poder presentar esa iniciativa y que fuera aprobada y respaldada por diputados tanto del Partido Liberal como del Partido Nacional, a excepción de un diputado del Partido Liberal, que fue el diputado Darío Vanegas, que votó en contra. Bueno, yo diría que si no van a comisiones, que son haraganes, porque el pueblo hondureño nos paga para venir a legislar y también para participar en comisiones. No es tales de miedo ni nada de eso, simplemente son irresponsables. Nosotros en las comisiones no se debe dictaminar nada que esté fuera de la ley, entonces por eso no vamos a ir a comisiones, no es cierto, esa es una razón. La otra es que las comisiones aquí se imponen.
que si fuera más democrática la integración de las comisiones, por ejemplo, a mí me encantaría estar en la Comisión de la Mujer y no me pusieron. Y me pusieron una comisión que yo no me siento motivada, sin embargo, voy a ella por disciplina. Entonces, la ley orgánica del Congreso le da demasiadas atribuciones al presidente del Congreso. Le piden a uno que diga en qué comisiones quiere estar, de acuerdo a su expertise, de acuerdo a su conocimiento, a su experiencia, pero ¿qué resulta? A la hora de la hora la ponen en las comisiones que ellos quieren. Y luego también integran una serie de comisiones especiales que uno de entrada sabe que ya llevan dedicatoria y que generalmente son controladas por el partido de gobierno. Entonces yo no veo cuál es la razón ni cuál es el argumento de decir que la gente no va a las comisiones por miedo. No va por irresponsabilidad, por indisciplina y por no cumplir con los deberes que el pueblo hondureño para eso nos paga. Ahora, abogada, usted como abogada, ya que se ha admitido estos recursos que ustedes interpusieron, ¿tiene un periodo la Corte para poder dar una respuesta o pueden tomarse el tiempo que quieran para responder? Bueno, la Ley de Justicia Constitucional establece términos, pero lamentablemente aquí los términos no se cumplen ni aquí en el Congreso. Fíjate que aquí en el Congreso creo que tienen 5 días para mandarlo al Poder Ejecutivo, el Ejecutivo tiene 10 días para sancionarlo y aquí hay leyes que nunca ni siquiera fueron sancionadas. Entonces, el problema en Honduras no es que no hayan términos, sí hay, pero las cosas se resuelven de acuerdo a conveniencia y nadie sanciona a los que no cumplen con la ley, empezando aquí mismo en el Congreso Nacional, que no se cumplen los términos establecidos en la misma ley orgánica y en la misma Constitución. Se establece con claridad meridiana cuántos días debe estar aquí un decreto después de aprobado, cuántos debe estar allá en el Poder Ejecutivo y cuántos para ser enviado al Diario Oficial La Gaceta. Y tenemos cualquier cantidad. Le voy a poner un ejemplo. La ley de descentralización, periodo anterior, que fue requete discutida, nunca la publicaron en el Diario Oficial La Gaceta. Pero este fuero legislativo, tanto como esa ley que reactivaron los fondos departamentales, diputada, se aprobaron en la semana, o sea, en esa misma semana se aprobó y en esa misma semana se publicó en La Gaceta. Claro, porque habían intereses muy fuertes, muy importantes. Recuerde que está en el tintero todavía la situación de los Pandora 1, los Pandora 2, el otro último caso que sacaron, la misma Masi ha dicho que, ¿cómo es que se llama el último? Corrupción sobre ruedas. Ese, corrupción sobre ruedas. La misma Masi ha dicho que en el Congreso Nacional se están creando herramientas e instrumentos que van a impedir la labor investigativa. Entonces, ¿qué es esto? Un temor, una desesperación para no verse en situaciones complicadas y para no ser condenados por determinados delitos, sobre todo por mal uso de los fondos públicos e incumplimiento de los deberes de los funcionarios. Por eso yo digo que en gran medida es aquí donde se genera la transparencia o la opacidad. Es aquí donde se genera el combate a la corrupción o más bien proteger a los corruptos. Y lamentablemente en la mayoría de los casos lo que hemos visto, no digo que en todos, es que hay una decisión política de protegerse y de evitar enfrentar la justicia en los casos en que amerita que se haga por no cumplir con lo que juramos que es cumplir con la Constitución y las leyes. Muchísimas gracias a la diputada Doris Gutiérrez por habernos acompañado en nuestro segmento En Diálogo. En el tema de la energía.